Lograr un récord mundial es extremadamente difícil. Algunos récords significan que tienes que mirar a la muerte misma a la cara si quieres ese tipo de fama. Pero para algunos desafortunados, la muerte es su única fama. Hoy cubro 6 de las formas más perturbadoras y horripilantes en que las personas intentaron romper récords mundiales y lo pagaron con sus vidas. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Cuando Bill Warner subió a su motocicleta el 14 de julio de 2013, no esperaba lo que estaba por venir. Era una mañana cálida en Limestone, Maine, durante el evento anual de motociclismo cronometrado en la pista de la Fuerza Aérea de Loring. ¿Dónde más puedes intentar romper el récord de velocidad terrestre para motocicletas sino en el tramo de asfalto más largo y plano del estado? Bill tenía una pasión inigualable por los récords de velocidad en motocicleta. Estudió, modificó e ingeniería inversa casi todo lo que pudo en su Suzuki Hayabusa, que ya es una moto rápida si la compraste nueva. Pero si quieres batir récords, necesitas hacer algunos cambios. No puedo entender por qué Bill pensó que necesitaba batir el récord. Después de todo, era su propio récord el que estaba intentando superar. Solo 2 años antes, Bill había logrado una velocidad de 311 millas por hora en solo 1.5 millas de pista. Pero él no solo rompió el récord, lo pulverizó. Antes de él, nadie había sido más rápido que 270 millas por hora. Pero llega Bill y en solo un día rompe las 270, 280, 290, 300 y luego 310. Pero eso no bastó para Bill. Sabía que podía ir más allá de los límites. Aumentó las apuestas y se desafió a sí mismo para alcanzar las 300 millas por hora en solo 1 milla de pista. Parecía una tarea imposible, pero si conocías a Bill, sabrías que él era el único piloto en el planeta que podía hacerte creer que se podía lograr. Pero Bill sabía que este sería su último récord. Planeaba retirarse al día siguiente, vender su moto e iniciar sus propios eventos cronometrados en Texas. Es como en las películas cuando un policía menciona que le falta una semana para jubilarse. Al destino no le agradan tales afirmaciones. Con una pequeña multitud observando, Bill practicó en la pista. Debía ajustar todo perfectamente, sintonizado y listo para el gran momento. Aunque alcances tu velocidad máxima, se requiere otra milla para reducir lo suficiente la velocidad de la bicicleta hasta poder controlarla, incluso con un viento suave. Bill parecía confiado en que su bicicleta estaba a la altura de la tarea. Y así, con todos mirando, Bill se acercó a la línea, se acomodó en la carcasa aerodinámica de fibra de carbono y aceleró a fondo. La bicicleta se disparó como una bala, casi demasiado rápido para las cámaras. Bill alcanzó una velocidad máxima de 458.3 km por hora, más rápido que cualquier bicicleta en una carrera tan corta, pero no lo suficientemente veloz para él. Parecía que todo iba bien, pero cuando Bill cruzó la línea de meta, algo estaba mal. La bicicleta se desvió bruscamente a la derecha, chocando contra un pedestal de concreto de 6 pulgadas. Esto lanzó a Bill a 40 pies en el aire, y su bicicleta continuó otros 2.000 pies por la pista antes de deslizarse y estrellarse. El personal médico corrió por la pista, listos para lo peor, pero se asombraron con lo que hallaron en la meta. Bill estaba gravemente herido, pero asombrosamente aún estaba despierto y hablando con el equipo que vino a ayudarlo. Sus lesiones internas eran muy graves, como puedes suponer. La pura fuerza del choque rompió los órganos de Bill. El impacto destrozó sus huesos y sus sistemas se apagaban lentamente. Bill ya estaba muerto, pero aún no lo sabía. Eso hace que este incidente sea todavía más trágico. Probablemente Bill y el equipo médico pensaron que había sobrevivido a lo imposible, pero 75 minutos después, su extremo accidente finalmente lo alcanzó y falleció. A los investigadores les costó mucho trabajo averiguar qué salió mal. Podría haber sido un fallo en los neumáticos o algo mecánico. Es imposible saberlo con certeza, ya que a esas velocidades incluso el más mínimo error o daño puede tener consecuencias devastadoras. La mayoría de expertos creen que los récords de Bill no serán superados en los próximos 50 años. Si te apasionan los barcos, querrás quedarte hasta el final. Tengo otra historia de motocicletas para ti, un poco más extrema que la de Bill. Una cálida mañana de jueves de junio de 2021, Alex Harville arrancó su motocicleta, pero ignoraba que sería la última vez. Alex creció en su moto, conduciéndola por Ephrata, Washington, haciendo saltos y acrobacias siempre que podía. Y a medida que Alex se hacía mayor, se volvía más valiente, siempre aumentando el peligro. Después de todo, Alex admiraba a su ídolo, el famoso acróbata de motocicletas, Evel Knievel. Al igual que Evel, Alex quería ir más grande, más rápido y más lejos. Pero nadie esperaba lo que sucedería en esa pista abandonada en el Aeropuerto Internacional Grant, a solo 20 millas de su hogar. Avancemos hasta Alex de 28 años sentado en su motocicleta en el show aéreo de Moses Lake, listo para iniciar un evento de 3 días rompiendo un récord mundial de salto en su bicicleta. Él era la atracción principal.
y los asistentes ya se reunían antes del espectáculo, esperando ver un vistazo del famoso demonio de la velocidad mientras intentaba un salto récord mundial de 351 pies. No sé qué le hizo creer que debía hacer esto. Ya tenía 2 récords mundiales Guinness a su nombre, ambos logrados en su adolescencia. Quizás fue porque el espectáculo aéreo estaba cerca de donde Evel Knievel realizó uno de sus saltos más famosos. O tal vez fue porque Alex era un riesgoso de nacimiento. Todos los que conocían a Alex lo describían como una luz, una alegría genuina, un esposo amoroso y padre de 2 niños pequeños. Pero Alex tenía un lado más oscuro que lo empujaba a correr mayores riesgos, pero ni su familia habría predicho hasta dónde lo llevaría. Alex se había preparado durante semanas para este salto. Compartió en Instagram videos y fotos de la rampa en construcción y la zona de aterrizaje, ubicada a la distancia de un campo de fútbol. Alex sabía de los riesgos, no era tonto. 4 años atrás, Alex perdió el tiempo para saltar frente a una multitud y se fracturó el pie al estrellarse. Nunca imaginó que volvería a correr. Pero una vez más, su valentía lo impulsó a subirse a la bicicleta nuevamente para lograr otro récord mundial Guinness. No por la multitud, no por su familia, ni siquiera por su ídolo. Alex quería llevar al límite su bicicleta y su cuerpo por él mismo. Solo 3 días antes del salto, Alex había publicado un último mensaje ominoso en su Instagram. Era una foto de la rampa terminada, Alex sonriendo frente a ella. «Estoy emocionado por lanzarme», escribió. Alex revisó su equipo antes del evento principal. Alex nunca había probado la rampa o el salto antes, quizás quería reservar el gran momento para la multitud. La gente notó que Alex aceleraba su moto y comenzaron a filmarlo. Y como último ensayo antes del evento principal, Alex decidió hacer el salto. Comenzó en la pista desde cientos de pies de distancia y aceleró a fondo. Su moto aceleró por debajo de él, alcanzando velozmente casi 152.8 km por hora. Necesitaba velocidad para cubrir la gran distancia hasta la rampa de aterrizaje. Las multitudes detuvieron sus actividades al ver la llegada inminente de Alex. Su bicicleta golpeó la rampa y despegó con gracia. Parecía que Alex iba a superar la brecha fácilmente. Pero luego Alex cayó a solo 5 pies de la rampa. Videos del día muestran que la bicicleta de Alex se estrelló a toda velocidad contra la rampa de tierra, lanzándolo por encima del manubrio. El personal médico, que ya estaba esperando, se apresuró hacia el cuerpo inmóvil de Alex. Los duros aterrizajes aplastaron el manubrio contra el pecho de Alex, dañando fatalmente sus órganos internos. Alex fue llevado en ambulancia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Alex fue declarado muerto. No puedo imaginar lo devastador que sería pasar de la emoción al horror de esa manera. Imagina ver a alguien correr un gran riesgo y luego quedarse corto justo frente a ti, todo por un récord mundial que ya tienen. Sigamos con un deporte totalmente diferente en nuestro siguiente intento fallido de récord. ¿Puedes imaginar cómo sería estar casado con tu mayor competidor, tu rival, pero también tu ídolo? Así era la vida para la buceadora libre Audrey Mestre. Audrey estaba fascinada por el buceo libre, uno de los deportes más antiguos, donde los temerarios respiran hondo y se sumergen lo más profundo posible. Sin tanque de buceo ni ayudas, solo con el valor para sumergirse lo más profundo posible. El deporte se remonta al año 4500 a.C., cuando los mesopotámicos enviaban a buzos especiales para recolectar perlas del fondo del océano, y a Audrey le encantaba. Admito que entro en pánico con solo 2,5 metros de agua en la piscina, así que no puedo imaginar cómo se siente estar a cientos de metros bajo el océano sin aire. Pero para ella fue amor a primera vista. Incluso escribió su tesis escolar sobre los efectos de la inmersión profunda en el cuerpo humano. Su tesis la llevó a conocer a Francisco Ferreras, un famoso buceador en el deporte. Ella lo estudió, se hizo su buceadora de seguridad y al final se casaron. Audrey y Francisco se volvieron inseparables ya que ambos compartían el amor por el deporte extremo. Eran la pareja destacada del buceo libre. No creo que sorprenda a nadie escuchar que se incitaban mutuamente, empujándose a ir más lejos que nunca antes. Antes de casarse con Francisco, Audrey buceaba a 200 pies, tal vez 300 pies, pero después de entrenar con su esposo, rápidamente duplicó su profundidad, y fue Francisco quien enseñó a Audrey sobre la forma más peligrosa de buceo libre, conocida como sin límites. Algunos buceadores libres solo nadan hasta donde pueden y regresan, pero lo que Audrey aprendía era más una emocionante aventura que un deporte. En Sin Límites, los buceadores son arrastrados hasta donde pueden por un peso de 200 libras en un cable, y luego, una vez que han llegado a 500 pies bajo el agua, inflan un globo de aire que los dispara de vuelta a la superficie, todo antes de que sus pulmones estallen por falta de oxígeno. Alrededor de 100 personas mueren cada año por esta forma extrema de buceo libre. Al sumergirte profundamente, sentirás una enorme presión en tu cuerpo. Esto reduce tus pulmones al tamaño de naranjas, y tu corazón late a solo 15 veces por minuto.
Cada parte de ti clama por oxígeno, pero bajo el agua nadie te escucha gritar. De abajo a arriba, la inmersión no debe exceder 3 minutos, más tiempo, y las probabilidades de recuperación son mínimas. El 12 de octubre de 2002, Audrey y un pequeño equipo prepararon su equipo para que Audrey intentara romper el récord de 531.5 pies. Era un récord que su marido había logrado apenas 2 años atrás. Durante el entrenamiento, Audrey regularmente bajaba a 500 pies, incluso hasta 550 pies. Cuando llegó el momento del intento de récord, nadie anticipó la inminente tragedia. Al principio todo iba bien para Audrey. Respiró profundamente, agarró el peso y se sumergió hasta donde la luz del sol no llegaba. En poco más de un minuto, Audrey alcanzó los 550 pies y soltó el peso. Alcanzó su globo de aire y giró la boquilla para inflarlo, pero no pasó nada. ¿Cómo te sentirías en el momento en que comprendes que estás atrapado bajo el océano sin forma de volver a subir? No puedo imaginar el pánico y miedo que probablemente enfrentó en esos últimos momentos aterradores, sola en la oscuridad del océano. Los buzos de seguridad se apresuraron a encontrar a Audrey y usaron sus globos de aire para lanzarla a la superficie. 8 minutos después de sumergirse, el cuerpo inerte de Audrey salió a la superficie. Su esposo intentó reanimarla, pero era tarde. Audrey se ahogó tratando de romper el récord mundial de su esposo. Y aunque eso ya es suficientemente trágico, no podía creer lo que el resto reveló. Cuando la comunidad de buceo investigó la muerte de Audrey, encontraron algunos detalles francamente horripilantes. Era posible que no fuera un accidente en absoluto. Varios buzos sostuvieron que Francisco, marido de Audrey, fue negligente en la inmersión de ella. Audrey revisó su equipo antes de sumergirse ese día, negándose a que alguien más lo tocara. Él no tenía suficientes buzos de seguridad allí, y no había equipo médico para un deporte donde los buzos regularmente se desmayan e incluso mueren. Francisco había quebrantado muchas normas para meter a Audrey al agua ese día. ¿Qué ocurrió con su globo de aire? La falta de médicos y buzos de seguridad en el barco genera más interrogantes que respuestas sobre lo ocurrido. No estoy seguro si la muerte de Audrey fue un accidente o simplemente una combinación de cosas que salieron mal al mismo tiempo. Pero desde la muerte de Audrey, la Junta de Buceo se niega a admitir récords establecidos por No Limits Dives, alegando que es demasiado peligroso. Permanezcamos en el agua para nuestra próxima espeluznante historia de registros que desafían a la muerte. Si quieres entender a Guy Garman, tienes que retroceder años antes de su trágico intento de romper el récord mundial. Guy, conocido por sus amigos como Doc Deep, era un otorrinolaringólogo apasionado por el agua. De hecho, le gustaba tanto que vendió su consultorio médico en Tennessee y trasladó a su familia a St. Croix, en los Estados Unidos, Islas Vírgenes en 2010. Allí descubrió su auténtica pasión, el buceo. Mientras se entrenaba con su mentor, Ed Buckley, dueño de una tienda de buceo en la isla, se volvió excelente en buceo. Después de más de 600 inmersiones, Guy obtuvo su certificación técnica de buceo en aguas profundas. El agua profunda cerca de la isla era ideal para Guy, quien disfrutaba estar bajo el agua por largos periodos. Entonces, ideó un plan para romper el récord mundial del buceo más profundo con equipo de buceo. Actualmente, el récord era de 1090 pies. Guy estaba decidido a llegar a 365.7 metros, la profundidad récord para un humano usando equipo de buceo. Con la misma precisión y entrenamiento que aplicó en su carrera médica, Guy tardó 2 años en prepararse para la inmersión. Estudió mezclas de aire, analizó las condiciones de inmersión y los intentos previos para descender a mayor profundidad. El día del intento, Guy estaba convencido de haber tomado todas las precauciones. Revisó 3 veces su equipo y todo estaba en orden. Guy organizó un equipo de seguridad de más de 200 personas, incluyendo buzos, 3 barcos y personal médico para cualquier eventualidad. En este deporte, las cosas suelen salir mal. Cada año, los buzos sufren todo tipo de efectos secundarios al realizar inmersiones profundas como esta. Cualquier cosa por debajo de 300 pies y estás en riesgo de síndrome nervioso de alta presión, una condición que causa dolores de cabeza, temblores, vómitos, mareos y riesgos de daño cerebral. Si no emerges correctamente, podrías tener burbujas de aire en tu sangre que podrían ser letales. Todo lo que Doc Deep estaba haciendo tenía un riesgo máximo. A las 6 de la mañana del sábado, hoy, 15 de agosto de 2015, Guy tomó su último aliento desde la superficie antes de descender lentamente. Con un equipo de buzos que incluía a su hijo, Guy bajó a 200 pies sin problemas, porque solo 12 personas en el mundo tenían el tipo de experiencia que Guy tenía. El equipo de seguridad observó a Guy sumergirse en solitario, adentrándose cada vez más en las oscuras profundidades marinas. Otro equipo de buzos de seguridad se alistó para reunirse con Guy a 109.7 metros, en una estación de aire de su ruta de retorno. Si todo salía según lo planeado, verían a Guy en unos 38 minutos. Pero el equipo nunca vio a Guy.
En aquella profunda oscuridad algo salió terriblemente mal. El equipo esperó más de 10 minutos después del tiempo establecido, pero Guy aún no salía de la inmersión más profunda realizada hasta el momento. Comenzaron a pensar que tal vez Guy se había confundido, o tal vez algo estaba mal con su equipo. El equipo en los botes, incluyendo a la familia de Guy, esperó el máximo tiempo posible. Finalmente todos concluyeron que Guy se había ahogado, pero el departamento de policía de la isla no confirmó la recuperación de su cuerpo hasta 4 días después. Hasta el día de hoy, el secreto de lo ocurrido se fue con Guy a su tumba acuática. No sé si Guy es valiente o impulsivo. Buzos expertos indican que la formación de Guy fue muy rápida. De sus 600 inmersiones, solo 35 fueron por debajo de los 152.4 metros. Antes de su intento de récord, Guy solo había logrado 800 pies, por lo que saltar de eso a 1200 pies parecía imposible e imprudente. Pero algunos afirman que nadie en el mundo estaba más preparado que Dog Deep. Tal vez hay límites de profundidad a los que podemos llegar bajo el agua. ¿Cómo mueres en un salto en paracaídas si tu paracaídas se abre como se supone que debe hacerlo? Nick Piantanita aprendió esto trágicamente por las malas. Cuando era un niño en Union City, Nueva Jersey, construía paracaídas caseros y ataba gatos callejeros a ellos antes de lanzarlos desde el balcón de su apartamento en el 5º piso. Cuando los vecinos se quejaron de la crueldad de Nick, él se ató a sí mismo en su lugar, rompiéndose el brazo al caer, pero nada lo detendría. Era un aventurero empedernido, siempre en busca de la próxima emoción y descarga de adrenalina. Se unió al ejército, después fue el primero en escalar los acantilados verticales de Angel Falls, en Perú. Pero el paracaidismo siempre cautivó a Nick de alguna manera. En 1962, cuando tenía 31, Nick tomó una clase de paracaidismo y después de su primer salto decidió entonces y allí que haría lo que fuera necesario para romper el récord del salto de paracaídas más alto del mundo. Oficialmente, un soviético saltó desde 83,000 pies y Nick quería recuperar el récord para América. Oficialmente, un cabo de las Fuerzas Armadas estadounidenses había saltado desde 102,800 pies en pruebas militares, pero debido a la naturaleza clasificada de esas pruebas, la altura nunca fue verificada. Pero para Nick, ese era el punto clave. Si realmente quería dejar su huella en la historia, tenía que ir más alto de lo que cualquier hombre había ido, con récord o sin él. Pero el problema era que, aparte de una breve clase, Nick no sabía nada sobre paracaidismo, alturas, los materiales necesarios para sobrevivir a un salto así, el dinero o las conexiones. ¿Pero crees que eso lo frenaría? No conozco a un hombre tan ingenioso y decidido como Nick. Desde su primer salto en paracaídas, la libertad y la adrenalina se convirtieron en su obsesión. Un desafío que finalmente le costaría la vida. Lo primero que hizo Nick fue conseguir un trabajo como camionero para poder reunir suficiente dinero. El trabajo de camionero le dio a Nick la libertad los fines de semana para aprender sobre tecnología de globos, meteorología y trajes de supervivencia, y empezó a escribir cartas. Escribió cartas a la empresa que fabrica los trajes espaciales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, quienes accedieron a ayudarlo. También escribió a ingenieros sobre cómo construir un globo espacial. Ellos lo ayudaron. Escribió cartas a un senador estadounidense sobre financiamiento y apoyo. Él ayudó a Nick. Escribió cartas al presidente para traer de vuelta a América el récord de salto. Si conocieras a Nick, estarías de acuerdo en que podría ser la persona más encantadora, carismática o simplemente la más terca del mundo. Lo que él quería, lo obtenía. Todos los conocidos de Nick oyeron sobre su plan, pero no todos estaban de acuerdo. Le dijeron que el salto era imposible. Algunos se rieron de él. A pesar de la incitación, Nick no se rindió, consciente de los riesgos. Entendió que si realizaba el salto, su cuerpo experimentaría temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit negativos y caería más rápido que cualquier humano, viajando a más de 150 millas por hora en caída libre durante varios minutos. Todo debía ser perfecto solo para sobrevivir, y aún más para romper un récord. 2 años después de su primer salto en paracaídas, Nick construyó el Strato Jump, un baño portátil mejorado hecho de espuma de poliestireno y acero. En su primer intento, solo logró llegar a 22,000 pies en el aire antes de que los fuertes vientos rasgaran su globo. Nick saltó en paracaídas hacia el basurero municipal. En su segundo intento, Nick llegó a 123,500 pies, el récord para el vuelo en globo en solitario más alto. Pero no pudo desconectar su tanque de oxígeno del globo, lo que significa que no pudo saltar del contenedor que lo llevó tan alto. Los ingenieros en tierra oyeron a Nick quejarse mientras batallaba con los tanques de oxígeno. No puedo creerlo, dijo con frustración. En vez del salto planeado, Nick reventó el globo y bajó con el paracaídas de seguridad aún sujeto a su cápsula. En su tercer salto, el 1 de mayo de 1966, todo estaba listo para seguir, aunque sin caída libre ni récord. Nick incluso trajo una pequeña llave de $1, por si tenía problemas con el tanque de oxígeno nuevamente. El cobertizo forrado de poliestireno se elevó del suelo.
Nick despegó por última vez desde el aeródromo en Sioux Falls, Dakota del Sur. El equipo de Nick estaba en constante comunicación con el paracaidista aficionado. A pesar de ser el hombre más preparado que jamás habían encontrado, nada los podría haber preparado para la siguiente transmisión de Nick. Alrededor de 57,000 pies, hubo un extraño sonido de silbido en la radio. Escucharon a Nick revolviéndose en pánico y comenzando a decir emergir, pero la radio fue cortada. No escucharon nada más de él. Después de unos minutos de silencio en la radio, el equipo decidió cortar el globo de forma remota, y Nick flotó suavemente de regreso al suelo, a 60 millas de su punto de partida. La tripulación que seguía el intento de récord encontró a Nick vivo, pero inconsciente, aún atado a su asiento. Curiosamente, la visera de su casco estaba abierta. Debo advertir que esto es especulación basada en historias de personas que conocían a Nick. Todos decían que él era el tipo de persona que habría abierto su propia visera, quizás para limpiar la condensación. A veces pensaba que era invencible, pero a esa altura el traje se habría despresurizado y los efectos habrían sido devastadores. Se habrían formado pequeñas burbujas de aire en sus tejidos, vasos sanguíneos y cerebro. Las burbujas de aire habrían destrozado internamente el cuerpo de Nick. Los equipos de emergencia llevaron a Nick en coma al hospital. Nick murió 4 meses después sin recuperar nunca la conciencia. Y no fue hasta el famoso salto de Felix Baumgartner en 2012 que alguien logró superar el salto en paracaídas más alto del mundo. No sé si puedo tener una tragedia favorita, pero me fascina la historia de Donald Campbell. Nacido en 1921 en Surrey, Inglaterra, Donald estaba destinado a romper récords. Su padre ya había establecido 13 récords en tierra y agua. Pero cuando el padre de Donald murió en 1948, Donald decidió que desafiaría el legado de su padre. Al principio, Donald usó el viejo barco Bluebird K4 de su padre para romper los récords que él había hecho, incluso en el mismo lago. Y uno por uno, Donald comenzó a hacer historia con velocidades cada vez más rápidas. Es increíble que el récord de Donald, como padre e hijo, comenzó a acumularse. El año más asombroso de Donald fue 1964 cuando viajó a Australia y rompió el récord de velocidad en tierra, yendo a 403 millas por hora en un dragster modificado. Solo meses después, en Australia, rompió el récord de velocidad en agua en el aniversario de la muerte de su padre, alcanzando 444.2 kilómetros por hora. Se convirtió en la primera y única persona en establecer ambos récords de tierra y agua en un solo año, y fue ese mismo récord de agua el que Donald estaba decidido a superar. Lo que tienes que saber sobre Donald es que era un tipo increíblemente supersticioso. Realmente no soy el tipo de persona que cree en todo eso, pero Donald sí lo hizo. Odiaba el color verde, no tendría 13 de nada. Y pensaba que los viernes nunca pasaba nada bueno. Corría con su mascota de la suerte en su barco, un osito de juguete llamado Sr. Woppet. Por eso Donald, con el Sr. Woppet a bordo, decidió que el miércoles 4 de enero de 1967 sería el día más afortunado para romper su propio récord. Donald planeó alcanzar la marca de 300 millas por hora en el mismo bote azul-verde que su padre siempre había corrido. Incluso creía que era afortunado correr en el mismo lago, Coniston Water, donde su padre había logrado varios récords. El lago en el norte de Inglaterra estaba perfecto ese día. El agua estaba vidriosa y tranquila. Había poco viento y el sol brillaba. Las condiciones estaban listas para que Donald se fuera, pero todos sabían que Donald estaría probando el límite de lo posible. Su barco ya tenía 12 años y solo estaba diseñado para ir a 250 millas por hora. Donald mismo acababa de recuperarse de un terrible accidente que casi lo mata. Los equipos de noticias se alinearon en la orilla y la gente se empujaba para echar un vistazo al héroe local Donald Campbell y su famoso barco Bluebird. Tras algunas pruebas y saludar a la multitud, Donald subió a bordo y aceleró los motores. Todos esperaban ver algo asombroso, pero nadie estaba realmente listo para lo que venía. Donald comenzó a desplazarse por el lago, ganando velocidad rápidamente, superando los 250 mph para los que estaba destinado su barco. Desde su asiento, Donald estaba en la radio con su equipo, informando sobre la situación dentro de la embarcación y mencionando los problemas que surgían. «No puedo ver mucho», les comunicó por radio. «El agua no está bien, pero aún así no frenó y su equipo no se preocupó». Esto es común en este deporte, y Donald era consciente de ello. Al menos eso creían. Se comunicó de nuevo por radio. «Potencia máxima», dijo, señalando que la nave llegó a su velocidad pico del día. Donald lo logró, rompió su propio récord y ahora iba a más de 300 millas por hora. Tal vez no había nada de qué preocuparse, pero entonces todos podían ver que algo andaba mal con el barco Bluebird. La proa empezó a emerger del agua. 3 grados de elevación son suficientes para estar en problemas. El viento atrapó el barco y comenzó a volcarlo. «Me voy», radiotelegrafió Donald sintiendo que perdía el control del enorme barco.
El barco se lanzó 50 pies hacia el cielo, pareciendo por un segundo que podría volar como un avión. Pero luego se volteó rápidamente en el aire. En el aire, la tripulación escuchó la última llamada de radio de Donald. «Estoy al revés». El barco dio una voltereta con un estruendo devastador al estrellarse contra el agua. En segundos, el pájaro azul se hizo pedazos y se hundió rápidamente en el lago. Algunos se preguntaban si Donald había logrado escapar de lo peor y estaba en algún lugar bajo el agua. Pero horriblemente, el impacto del choque lo mató al instante. Antes de que los botes de rescate pudieran llegar, el Bluebird ya se había hundido bajo las olas con solo unas pocas piezas flotando en el agua. Los buzos intentaron encontrar el barco a 120 pies de profundidad en el lago, pero ellos, sin el equipo adecuado, barco o personal para la recuperación, el misterio de lo sucedido permaneció oculto. Más tarde ese mes, Donald recibió la condecoración de la reina por su valentía al intentar romper el récord mundial de velocidad en agua. Durante más de 3 décadas, Donald y su pájaro azul reposaron en el fondo del lago. En el 2001, los buzos encontraron el bote y recuperaron el cuerpo del famoso velocista. Y cuando lo hicieron, descubrieron la verdadera y horrorosa razón de su muerte. Cuando Donald se estrelló contra la superficie, el impacto lo decapitó. Una prueba de ácido desoxirribonucleico con su hija confirmó su identidad. Incluso hallaron al señor Woppet, todavía al mando de la embarcación. Quizás el pájaro azul no fue un amuleto de la suerte después de todo. Fue devuelto al pueblito donde Donald creció. Aún puedes visitar el museo y tocar el barco que mató a Donald mientras batía su récord. Solo no lo hagas un viernes. Estos hombres y mujeres eran valientes tomadores de riesgos, pero quizás tener algo de miedo puede ser bueno. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive valiente.